Estaba apoyada en la pared fría de la sala de espera del hospital de barrio, jugueteando con la pulsera de plata que mi hermano mayor Carlos me regaló para mi 32º cumpleaños, cuando oí la voz que me había estado poniendo de los nervios durante los últimos 3 meses, levanté la cabeza y vi a Javier, mi marido de 7 años, con la mano alrededor de la cintura de Sofía, su secretaria de 24 años, que llevaba la mano puesta en el vientre abultado, llevaba un vestido de seda rojo que yo sabía perfectamente que Javier había comprado con la tarjeta de crédito de la empresa, la misma empresa que yo le ayudé a montar pidiendo prestados 50.000 euros a mis hermanos hace 5 años, cuando Javier no tenía ni para pagar el alquiler de su piso de 30 metros cuadrados en el barrio pobre. Me quedé quieta, sin decir nada, mientras ellos caminaban hacia la mesa de la enfermera para pedir la hoja de la ecografía. Javier llevaba una bolsa de fresas con nata en la mano. Las mismas que a mí me encantan, pero que él no me había comprado en más de 2 años, diciendo que eran muy caras y que no valía la pena gastar el dinero en caprichos. Oí a Sofía reírse, una risa aguda que me ponía la piel de gallina, y le dijo a Javier: cariño, después de la ecografía quiero ir a comprar los zapatos de bebé que vi en la tienda del centro, los de cuero blanco, vale, y también quieres comprarme el collar de perlas que te mostré ayer, ¿verdad? Si me lo compras, le pondré tu nombre al bebé. Javier le acarició la cabeza y le respondió, con una voz suave que yo no había escuchado desde el primer año de matrimonio: claro que sí, mi amor, todo lo que quieras. Lo que necesites para ti y para nuestro hijo lo tienes, no te preocupes por el dinero. Sentí un nudo en la garganta, pero me aguanté las lágrimas. No quería llorar en un sitio público, delante de todo el mundo, por un hombre que ya no valía la pena. Hace 3 meses que descubrí sus mensajes en el móvil, fotos de ellos dos en hoteles, en restaurantes, en el piso que le había comprado en el barrio más caro de la ciudad. Yo le confronté en casa, y él me dijo que Sofía era más divertida, que yo ya era una mujer mayor, que no le hacía falta nada más que estar con ella. La semana pasada, Sofía se presentó en mi casa a las 7 de la tarde, borracha, gritando que yo tenía que dejar a Javier, que él ya no me quería. Entró en la cocina, rompió todos los platos y las tazas que yo había coleccionado durante años, y luego cogió el retrato de mi madre, que estaba en la estantería del salón, y lo tiró al suelo, rompiendo el cristal. Yo me enfadé mucho, la agarré del brazo para echarla de casa, y ella se cayó al suelo a propósito, gritando que yo la había empujado para matar a su bebé. Javier llegó 5 minutos después, y sin escucharme ni una palabra, me dio una bofetada y me dijo que si le pasaba algo al bebé, me iba a arrepentir toda la vida. Hoy había venido al hospital para recoger los resultados de los análisis de sangre que me mandó la médica, porque llevaba 3 semanas con mareos constantes, cansancio todo el día, y no conseguía dormir por las noches pensando en todo lo que pasaba. Le mandé un mensaje a mi hermano mayor esta mañana, diciéndole que venía al hospital, por si necesitaba que alguien me acompañara si los resultados eran malos. Él me dijo que estaría por la zona haciendo gestiones con mis otros 4 hermanos, y que pasarían a buscarme cuando terminara. Estaba metida en mis pensamientos. Cuando Sofía me vio, se paró de repente, señaló con el dedo hacia mí, y le dijo a Javier: mira quién está aquí, la vieja fea que se niega a divorciarse de ti. Vamos a hablar con ella. Quiero que me pida perdón por lo que me hizo la semana pasada. Javier miró hacia mí, y en vez de tener vergüenza, tenía la cara dura. Caminaron los dos hacia donde yo estaba, y todos los que estaban en la sala de espera se giraron para mirarnos, murmurando entre ellos. Sofía se paró delante de mí, con la mano en el vientre, y me dijo con una voz muy alta, para que todo el mundo la oyera: oye tú, Marta, ¿te acuerdas de lo que me hiciste la semana pasada? Me empujaste al suelo, casi me matas a mí y a mi bebé. Hoy tienes que pedirme perdón, de rodillas, delante de todo el mundo, si no, no te dejo marchar de aquí. Yo la miré a los ojos y le respondí, con la voz firme: yo no te empujé, tú te caíste a propósito para que Javier se enfadara conmigo, y además, tú fuiste la que entró en mi casa, rompió mis cosas y tiró el retrato de mi madre al suelo. Tú eres la que tiene que pedirme perdón a mí. Javier se adelantó, me agarró del brazo muy fuerte, hasta que me dolió, y me gritó: cállate ya, Sofía está embarazada de 6 meses, no tienes derecho a hablarle así. Te he dicho muchas veces que la trates bien, porque ella lleva a mi hijo dentro. Ahora hazle caso, pídele perdón, y no te montes un escándalo aquí. Intenté soltarme de su agarre,
pero él me apretó más fuerte. Sentí que me dolía todo el brazo, y una mujer mayor que estaba sentada al lado se levantó y le dijo a Javier: déjala en paz, muchacho, ¿no ves que le estás haciendo daño? Eres un casado. ¿Qué haces con otra mujer embarazada delante de tu mujer? ¿No tienes vergüenza? Sofía se enfadó mucho. Le gritó a la señora: esto no es asunto tuyo, vieja entrometida, cállate o te meto en problemas también. Luego volvió a mirarme, y antes de que yo pudiera reaccionar, levantó la mano y me dio una bofetada muy fuerte en la mejilla izquierda. Sentí un dolor muy fuerte, la boca se me llenó de sabor a sangre, y me tambaleé, casi me caigo al suelo. El ruido de la bofetada fue tan fuerte que todo el mundo se cayó en la sala de espera. 2 enfermeras salieron corriendo de la consulta para ver qué pasaba. Sofía se quedó de pie delante de mí, sonriendo de forma malvada, y me dijo: eso es por lo que me hiciste la semana pasada, ahora todavía no has terminado. Tienes que arrodillarte delante de mí, decirme que eres una tonta, que te arrepientes de lo que hiciste, y prometer que te divorcias de Javier esta semana. Si no lo haces, te voy a dar otra bofetada, y esta vez peor. Javier me soltó el brazo, se puso al lado de Sofía, y me dijo: haz lo que dice ella, Marta, no quiero que tengamos problemas aquí. Si le pasara algo a su bebé, yo no me responsabilizo de lo que haga. Sentí la mejilla hinchada, la sangre que me salía por la comisura de los labios, y me quedé quieta, sin saber qué hacer. Yo siempre había sido una persona tranquila, nunca me gustó pelearme con nadie, pero en ese momento tenía tantas ganas de gritar, de pegarles a los dos, de decirles todo lo que me habían hecho durante estos meses. Una de las enfermeras se acercó a mí, me dio un pañuelo de papel y me dijo: señora, ¿quiere que llamemos a la policía? No tiene por qué aguantar esto. Pero antes de que yo pudiera responder, Sofía le gritó a la enfermera: no llames a nadie, esto es un asunto privado, si te metes te despido del hospital. Conozco al director. La enfermera se quedó quieta, sin atreverse a decir nada más, porque sabía que Javier era un empresario conocido en la ciudad, y tenía contactos en muchos sitios. Los demás pacientes seguían mirando, murmurando entre ellos, pero nadie se atrevía a intervenir más, porque tenían miedo de que Javier les metiera en problemas. Yo me limpié la sangre de los labios con el pañuelo, y levanté la cabeza para mirarles a los dos, dispuesta a decirles que no me iba a arrodillar por nada del mundo, cuando oí ruido de pasos muy fuertes en la entrada del hospital. Todo el mundo se giró para mirar, y yo levanté la cabeza, y vi a mis 5 hermanos, entrando en el pasillo, todos vestidos con trajes negros, gafas de sol, y seguidos de 6 hombres más, también con traje negro. Mi hermano mayor Carlos iba adelante, con la cara muy seria, tenía 50 años, era el jefe de la familia, todo el mundo en la ciudad le conocía, nadie se atrevía a meterse con nosotros. Detrás de él venía Pedro, mi segundo hermano, el más temperamental de todos, que siempre se enfadaba muy rápido cuando alguien hacía daño a la familia. Luego venía Luis, el tercero, que se dedicaba a los negocios de la familia, sabía todo sobre cuentas y empresas. Luego José, el cuarto, que era el más fuerte de todos, había sido campeón de boxeo durante 3 años. Y el último era Antonio, el más joven, de 34 años, que era abogado, se encargaba de todos los papeles legales de la familia. Estaban allí porque habían terminado las gestiones que tenían que hacer, y venían a buscarme para llevarme a comer a mi restaurante favorito, el de paella que me gusta mucho en el puerto. Cuando entraron, todo el mundo se calló, los guardias de seguridad del hospital se pararon de repente, no se atrevían a acercarse, porque sabían quiénes eran mis hermanos, sabían que no debían meterse en sus asuntos. La señora mayor que me había ayudado antes le susurró a su marido: Dios mío, esos son los hermanos de la pobre chica, ahora esos 2 desgraciados se lo van a pagar muy caro. Carlos quitó las gafas de sol, miró hacia mí, y cuando vio la mejilla hinchada y la sangre en los labios, su cara se puso más roja que una tomate. Caminó hacia mí a pasos muy rápidos, y sus hombres se quedaron en la entrada del pasillo, impidiendo que nadie entrara ni saliera. Los 2 enfermeras que habían venido a ver qué pasaba se quedaron quietas, sin atreverse a decir nada. Javier y Sofía también se quedaron de piedra, porque reconocieron a Carlos inmediatamente. Javier había hablado con él varias veces para conseguir contratos para su empresa, y sabía perfectamente el poder que tenía en la ciudad. Sofía se puso pálida, pero todavía intentó mantener la cara dura.
agarrándose más fuerte del brazo de Javier, creyendo que por estar embarazada no le podrían hacer nada. Carlos llegó delante de mí, y me tocó la mejilla con mucho cuidado, como si yo fuera una muñeca de cristal que se pudiera romper. Su voz era suave cuando me habló a mí, pero se notaba que estaba muy enfadado por dentro. Marta, cielo, ¿quién te ha hecho esto? Dime el nombre, y no se van a salir con la suya. Te lo prometo, me salieron las lágrimas de repente, después de aguantarlas todo el tiempo, y señalé con el dedo a Sofía y a Javier, que estaban de pie delante de nosotros, con la cara blanca como el papel. Ella me ha dado la bofetada, y me pide que me arrodille delante de ella para pedirle perdón por algo que no he hecho, y Javier la está defendiendo. Me agarró del brazo hasta que me dolió, y me dijo que si no le hacía caso a ella, me iba a arrepentir. Cuando terminé de hablar, Pedro, mi segundo hermano, se adelantó antes que nadie, era el más rápido de todos, siempre reaccionaba primero cuando alguien hacía daño a la familia. Caminó hacia Javier, y sin decir ni una palabra, le dio una bofetada tan fuerte que Javier se cayó al suelo de espaldas, con la boca llena de sangre. Se oyó el ruido de la bofetada por todo el pasillo, y algunos de los pacientes que estaban mirando aplaudieron. Javier se quedó tumbado en el suelo, tocándose la mejilla, y miró a Pedro con los ojos muy abiertos. ¿Qué haces? ¿Sabes quién soy? Tengo una empresa de construcción con facturación de 3 millones de euros al año, te puedo demandar por agresión, te puedes meter en la cárcel muchos años por esto. Pedro se agachó delante de él, le agarró de la camisa, y le levantó del suelo de un tirón. Tu empresa, la empresa que montaste con 50.000 euros que le prestamos nosotros a nuestra hermana hace 5 años, cuando tú no tenías ni para pagar la luz, la empresa que tiene el 80% de las acciones a nombre de nuestra familia, porque nosotros te ayudamos a conseguir todos los contratos con los ayuntamientos. Pues te tengo una mala noticia, Javier, esta mañana hemos firmado los papeles para quitarte todos los cargos en la empresa. Ya no eres el director general, no tienes ni una sola acción, y además te vamos a demandar por robo, porque te has llevado 2 millones de euros de la caja de la empresa en los últimos 2 años para comprarle ropa, joyas y un piso a esa mujer que tienes al lado. Javier se quedó de piedra, sin saber qué decir. Miró a Luis, mi tercer hermano, que sacó un móvil de la bolsa y le mostró los papeles del registro mercantil, en los que ponía que el único dueño de la empresa era la sociedad de la familia. Luis le sonrió de forma malvada. También hemos avisado a todos tus clientes, les hemos dicho que te has echado de la empresa por robar, así que no te van a dar ningún trabajo más en la ciudad, y el piso que tienes en el barrio residencial, el que compraste con el dinero de la empresa, lo hemos vendido esta mañana, así que tienes 24 horas para salir de allí, con todas tus cosas. Si no lo haces, nuestros hombres vendrán a echarte a la calle. Mientras tanto, Sofía estaba de pie al lado, temblando de miedo, había perdido toda la arrogancia que tenía antes. Se giró para intentar irse corriendo, pero José, mi cuarto hermano, se paró delante de ella, con los brazos cruzados, y la miró. ¿A dónde vas, muchacha? Te faltan muchas cosas por hacer. Antes de irte, le has dado una bofetada a nuestra hermana, y le has pedido que se arrodille para pedirte perdón. Pues ahora, tú eres la que se tiene que arrodillar delante de ella, pedirle perdón de rodillas, y decirle todo lo que has hecho mal, delante de todo el mundo. Sofía empezó a llorar, se tocó el vientre con la mano. No podéis hacerme nada, yo estoy embarazada de 6 meses. Si me pasa algo vosotros sois los culpables. Voy a llamar a la policía, os van a meter a todos en la cárcel por amenazarme. Antonio, mi hermano menor, el abogado, se adelantó y sacó un montón de papeles de su carpeta, se los mostró a Sofía, sonriendo. Embarazada, pues te tengo una noticia que te va a sorprender. La semana pasada, cuando te fuiste de la casa de Marta, dejaste tu cartera con la tarjeta de sanidad en el suelo. Nosotros cogimos una muestra de tu saliva de la botella de agua que te bebiste mientras estabas en la cocina, y la enviamos a hacer un análisis de ADN junto con la muestra de pelo que cogimos de tu novio, el camarero del bar de la Plaza Mayor, con el que sigues saliendo escondidas de Javier. El resultado dice que el bebé que llevas dentro no es de Javier, es de él. Sofía se quedó blanca como la pared, no podía creerlo. Eso es mentira, es imposible. Yo no he salido con nadie más que con Javier, el bebé es suyo. Antonio se rió. ¿Quieres que le enseñemos los resultados a Javier?
Seguro que a él le hará mucha gracia saber que ha estado gastando todo el dinero de la empresa en un hijo que no es suyo. Además, también tenemos una denuncia por daños a propiedad privada, por todos los platos que rompiste en la casa de Marta la semana pasada, y por haber roto el retrato de su madre. Por eso te pueden meter hasta 3 años en la cárcel, y también tenemos la orden de desahucio del piso que Javier te compró en el centro, porque pertenece a nuestra empresa, así que tienes 48 horas para salir de allí, sin llevarte nada de lo que hay dentro, porque todo lo compró con el dinero robado. Sofía no podía aguantar más, se tambaleó, y se arrodilló delante de mí de repente, llorando a moco tendido. Lo siento mucho, Marta, por favor perdóname, yo he sido una tonta. Fui Javier el que me dijo que tú ya no le querías, que te ibas a divorciar, me equivoqué al pegarte, al ir a tu casa a romper tus cosas, al tirar el retrato de tu madre. Por favor no me metáis en la cárcel, no quiero que mi bebé nazca en la prisión. Toda la gente que estaba en la sala de espera aplaudió muy fuerte. La señora mayor que me había ayudado antes gritó: muy bien, muchacha, esa es la que se merece, una zorra que se mete con los maridos de las demás, que le pega a la mujer legítima, tiene que pedir perdón de rodillas. Javier estaba todavía de pie, agarrado a la pared para no caerse. Cuando escuchó lo de que el bebé no era suyo, miró a Sofía, con los ojos llenos de rabia. Es verdad lo que dice, el bebé no es mío. Me has estado engañando todo este tiempo. Sofía no le miró a los ojos. Seguía llorando delante de mí. Javier se enfadó tanto que fue a pegarle, pero Pedro le agarró del brazo antes de que pudiera hacerlo. No te atrevas a pegar a nadie aquí, tú también tienes que pedirle perdón a nuestra hermana, por todos los años que la has engañado, por la bofetada que le diste la semana pasada, por haber dejado de lado a tu familia por una mujer que te engaña. Javier se giró hacia mí, y de repente se arrodilló también delante de mí, llorando. Perdóname, Marta, por favor perdóname, yo he sido un idiota. Sofía me engañó, me dijo que te querías divorciar de mí, que yo era el único para ella. Todavía te quiero, vale, vamos a olvidar todo esto, vamos a volver a casa, a seguir siendo la familia que éramos antes, ¿de acuerdo? No te divorcies de mí, por favor, no me dejes sin nada. Yo le miré a los ojos, sin sentir nada, ni rabia ni pena, solo indiferencia. Saqué los papeles de divorcio de mi bolsa, los mismos que le había preparado Antonio la semana pasada, y se los tiré a la cara. Estos son los papeles de divorcio, los has de firmar hoy mismo, si no, te presentaremos la denuncia por robo en la empresa, y te metes en la cárcel por lo menos 5 años, te quedas con nada, sin casa, sin coche, sin empresa, y tienes que pagarme una indemnización de 100.000 euros por daños morales, en un plazo de un mes. Si no pagas, te quitaremos todo lo que tengas, incluso la ropa que llevas puesta. Javier se quedó con los papeles en la mano, llorando sin parar, mientras todos los que estaban allí le gritaban que era un cobarde, un traidor, que se merecía lo que le pasaba. Carlos hizo una señal con la mano, y los 4 hombres que estaban con ellos se acercaron, agarraron a Javier y a Sofía del brazo, y se los llevaron fuera del hospital. Iban a llevarlos directamente a la comisaría, para presentar las denuncias correspondientes, y para que firmaran los papeles de divorcio en el juzgado esa misma tarde. Cuando se fueron, todos mis hermanos se acercaron a mí. Carlos sacó un pañuelo de seda de su bolsa y me limpió la sangre de los labios con mucho cuidado. Te duele mucho la mejilla, cielo, vamos a que la médico te vea, para que te ponga un ungüento, que no se quede marca. Pedro me puso su chaqueta de cuero por encima de los hombros, porque tenía frío. Luis sacó un vaso de chocolate caliente de la bolsa que llevaba, el que me gusta mucho, con mucha nata por encima. Aquí tienes, bebe esto, que te vas a encontrar mejor. José cogió mi bolsa de la silla, y Antonio me dio los resultados de los análisis que había ido a recoger a la mesa de la enfermera mientras hablábamos con Javier y Sofía. Mira, Marta, estos son tus resultados, te he mirado los papeles, y son buenos. Estás embarazada de 2 meses. Todo está perfecto, el bebé está muy sano. Me quedé de piedra, sin creerlo, abrí los papeles, y vi la confirmación, embarazo de 8 semanas, sin complicaciones. Empecé a llorar de felicidad, no podía creerlo. Habíamos estado intentando tener un hijo con Javier durante 3 años, y los médicos nos dijeron que era difícil que yo me quedara embarazada. Ahora, en el peor momento de mi vida, tenía un bebé dentro de mí. Mis hermanos se pusieron muy contentos.
Carlos me abrazó con mucho cuidado, sin apretarme mucho. Eso es una noticia estupenda. Cielo, no te tienes que preocupar de nada, nosotros nos encargaremos de ti y del bebé. Te mudas a la casa de la playa que tenemos en la costa. Tienes todo lo que necesites, enfermeras, cocineras, todo lo que quieras, no vas a necesitar a ningún hombre en tu vida, nosotros te cuidaremos para que nunca te falte nada. Salimos del hospital todos juntos. El sol brillaba mucho en el cielo, y sentí que por primera vez en muchos meses, me sentía tranquila, sin preocupaciones. Sabía que tenía a mis hermanos a mi lado, que nunca me dejarían sola, que nadie se atrevía a hacerme daño nunca más. Tenía a mi bebé dentro de mí, y una vida nueva por delante, sin hombres que me engañaran, que me pegaran, que me hicieran sentir menos. Un mes después, Javier firmó los papeles de divorcio. No tenía dinero para pagar la indemnización, así que tuvo que trabajar de obrero en una obra de construcción de la familia para pagarla. Todos los días le tocaba levantar cemento, y vivía en una pensión barata del barrio pobre. Sofía tuvo el bebé, y su novio el camarero se negó a reconocerlo, así que ella tuvo que trabajar de limpiadora en un supermercado para mantener al bebé, y nunca más se atrevió a aparecer por mi lado. 6 meses después, tuve una niña preciosa, con los ojos azules como los de mi madre, y mis 5 hermanos eran los tíos más amorosos del mundo. Le compraban todos los juguetes que quería, la llevaban al parque todos los días, y nadie se atrevía a meterse con nosotras. Un año después, monté mi propia pastelería, con la ayuda de mis hermanos, y fue un éxito enorme. Todo el mundo venía a comprar mis pasteles de manzana, los mismos que mi madre me enseñó a hacer cuando era niña. Nunca volví a casarme, no necesitaba a ningún hombre, tenía a mi hija, a mis hermanos, mi pastelería, y era la mujer más feliz del mundo. Cuando la gente me pregunta cómo lo conseguí, siempre les digo que la familia es lo más importante del mundo, que cuando tienes a gente que te quiere de verdad a tu lado, puedes superar cualquier obstáculo, y que nunca hay que aguantar a alguien que te haga daño, porque siempre hay una salida, y la felicidad llega cuando menos te lo esperas. Sección 3. El aroma de canela y manzana asada inundaba toda la pastelería a las 7 de la mañana del sábado. Cuando Luna, que ya tenía 3 años, se coló entre las estanterías de moldes de repostería con su osito de peluche en la mano, buscando el trozo de brownie con nueces que le prometí la noche anterior. Mamá, ¿dónde está mi brownie? Tío Lucas me dijo que si me levantaba temprano me lo daba antes de ir a la universidad, gritó con su voz chiquita y aguda, haciendo reír a las 2 empleadas que estábamos preparando los pasteles para los clientes que empezarían a llegar en menos de una hora. Justo en ese momento entró Lucas, con su mochila de cuero negra y una taza de café con leche en la mano, que me dejó en la barra antes de agacharse para coger a Luna en brazos y darle un beso en la frente. Aquí tienes tu brownie, pequeña, pero tienes que comértelo despacio, ¿vale? Si te duele la barriga luego tu madre me mata, le dijo mientras le entregaba el trozo de pastel envuelto en papel de aluminio, y Luna se sentó en la banqueta de la barra a comerlo, balanceando las piernas mientras miraba por la ventana como la gente pasaba por la calle. Cada mañana, venía doña Carmen, una vecina de 82 años que vivía en la casa de al lado de la pastelería, a comprar un trozo de tarta de manzana para desayunar. Siempre me decía que mis pasteles sabían igual que los que hacía su madre cuando ella era niña, y me traía tomates de su huerto para que los usara en las tartas saladas que hacíamos los domingos, los fines de semana. El local se llenaba de familias que venían a tomar el desayuno con sus hijos, y los niños siempre pedían los cupcakes de colores que decorábamos con glasa de vainilla y lacasitos. A Luna le encantaba ayudar a decorar los cupcakes los sábados por la mañana, y siempre se le quedaba toda la cara llena de glasa rosa, lo que hacía reír a todos los clientes. Esa mañana tenía programada una entrevista con una periodista de una revista de gastronomía local, que quería hacer un reportaje sobre mi pastelería, por lo que tenía los nervios a flor de piel. Habían pasado 3 años desde que abrí el local, y ya habíamos conseguido ampliarlo 2 veces. Primero añadimos una zona de mesas para que la gente pudiera tomar café y pasteles en el local. Luego contratamos a 4 empleadas más para atender a todos los clientes que venían no solo de nuestro barrio, sino de toda la ciudad, atraídos por las recetas de mi madre que yo había adaptado con nuevos sabores. Los hermanos venían todos los días a ayudar en lo que podían. Antonio, el mayor, se encargaba de todos los trámites administrativos y de los proveedores.
por lo que nunca nos faltaba nada ni nadie se atrevía a cobrarnos de más. Carlos, el segundo, traía cada semana flores frescas de la florería de su novia para decorar las mesas. Y los fines de semana llevaba a Luna a dar vueltas en su moto por la costa cuando yo estaba muy ocupada en la tienda. Diego, el tercero, que era chef en un restaurante de comida mediterránea, me ayudaba a probar nuevas recetas de pasteles cada mes, y nos inventábamos sabores nuevos como el pastel de higos con queso de cabra que se convirtió en el favorito de los clientes en verano. Manuel, el cuarto, tocaba la guitarra acústica los viernes y sábados por la tarde en la zona de mesas, y mucha gente venía específicamente para escucharlo mientras tomaban el té con leche y un trozo de tarta de zanahoria. Y Lucas, el más pequeño, que ya se había graduado en Derecho, se encargaba de todos los asuntos legales de la pastelería, y también ayudaba a Luna con sus deberes de preescolar cuando yo no tenía tiempo. Nunca me faltaba nada. Cada mañana, cuando abría la puerta de la pastelería, sabía que tenía a toda mi familia apoyándome, que Luna era feliz y sana, que no tenía que temer a nada ni a nadie. Hacía 3 años que no sabía nada de Javier ni de Sofía, y la verdad es que no quería saber nada. Yo había cerrado esa etapa de mi vida, y no quería que volviera a aparecer para estropear todo lo que había conseguido. Pero la vida siempre tiene sorpresas, y ese sábado, mientras estaba hablando con la periodista en la zona de mesas, vi por la esquina de mi ojo una figura que conocía demasiado bien entrar por la puerta de la pastelería. Era Javier. Había cambiado mucho, estaba más delgado. Tenía el pelo muy corto y varias cicatrices en la cara. Llevaba una ropa de trabajo sucia de cemento y olía a sudor y tabaco. Se paró en la mitad del local, mirando a su alrededor, y cuando me vio a mí, sonrió de una forma que me heló la sangre. Yo me quedé paralizada durante un segundo, pero luego reaccioné cuando vi que Luna estaba sentada en la barra, comiéndose un helado de vainilla sin saber lo que pasaba. La periodista se dio cuenta de que me había puesto pálida, y me preguntó si estaba bien, pero yo le dije que era un problema personal y que volvía en un minuto, antes de levantarme e ir hacia la barra para coger a Luna en brazos y llevarla a la oficina que tenía en la parte de atrás del local, donde guardaba todos los papeles y los utensilios de repostería más caros. Quédate aquí, pequeña, estoy hablando con un cliente. Vale, juega con tu osito, que luego vengo a por ti, le dije, cerrando la puerta con llave para que nadie pudiera entrar, antes de volver a la zona delantera donde Javier estaba esperando, ya sentado en una de las mesas, con un vaso de agua que una de las empleadas le había dado sin saber quién era. ¿Qué quieres, Javier? No tienes nada que hacer aquí, le dije cuando me paré delante de su mesa, con la voz lo más firme que pude, aunque el corazón me latía muy fuerte en el pecho. No quería que me volviera a hacer daño, pero sabía que mis hermanos no estaban muy lejos. Antonio estaba en la oficina de la constructora a 3 calles de la pastelería, y Lucas se había quedado en la universidad pero podía venir en 10 minutos si le llamaba. Javier se echó para atrás en la silla, mirándome de arriba a abajo, y luego soltó una risa seca. Veo que te va muy bien, tienes esta pastelería que todo el mundo habla de ella, una hija que no sé si es mía, y tus 5 hermanos de mierda protegiéndote todo el rato. Yo llevo 3 años trabajando como un perro en la obra de tu familia, levantando cemento todos los días, viviendo en una pensión de mierda donde se cuelan las ratas. Solo para pagarte la indemnización que me obligasteis a firmar. Ya la he terminado de pagar, así que he venido para pedirte lo que me corresponde. Quiero ver a mi hija, y quiero una parte de esta pastelería, porque si no me hubieras dejado, yo también habría ayudado a montarla. No, yo me quedé sorprendida de su descaro, y antes de que pudiera responderle, escuché la voz de Antonio en la puerta. Había venido para traerme los papeles del nuevo local que queríamos abrir en el centro de la ciudad, y se había encontrado con Javier en la mesa. Antonio cerró la puerta de la pastelería con fuerza, y todos los clientes que estaban en el local se quedaron mirando lo que pasaba. Antonio se acercó a la mesa donde estábamos, y se paró delante de Javier, con la mirada fría que solo ponía cuando estaba muy enfadado. ¿Qué estás haciendo aquí, Javier? Te dije claramente hace 3 años que si volvías a acercarte a mi hermana o a sobrina, te arrepentirías. Se te ha olvidado, dijo Antonio, con la voz muy baja, lo que era peor que si gritara. Javier se puso de pie de un salto, pero Antonio era mucho más alto y más fuerte que él, así que no se atrevió a moverse. Yo vengo a ver a mi hija, no tengo derecho, es mía también, gritó Javier, intentando parecer valiente,
pero se le temblaba la voz. Tú no tienes ningún derecho a nada, respondió Lucas, que acababa de entrar por la puerta, con los papeles de la universidad en la mano, y se puso al lado de Antonio. El juez te quitó la patria potestad hace 3 años, porque eres un maltratador, y nunca pagaste ni una pensión alimenticia para Luna, así que no tienes derecho a verla ni a pedir nada de lo que mi hermana ha conseguido con su esfuerzo. Ahora te vas de aquí, y si vuelves a aparecer por esta zona, llamamos a la policía, y te metemos en la cárcel por acoso, ¿entendido? Javier miró a los 2, y luego me miró a mí, y escupió en el suelo antes de girarse para irse. No se crean que esto se acaba aquí, volveré, y me llevaré a mi hija, lo veréis, gritó antes de salir por la puerta corriendo. Yo me quedé de pie en la mitad del local, temblando, y Antonio me abrazó fuerte. Tranquila, Marta, no va a volver a acercarse. Yo voy a poner a 2 hombres vigilando la puerta de la pastelería y la puerta de tu casa todo el día, así que no tienes que temer nada, él no se atreve a hacer nada. Es un cobarde, me dijo, y yo asentí, aunque no podía dejar de temblar. Esa tarde, cuando cerramos la pastelería, todos los hermanos se reunieron en mi casa para hablar de lo que había pasado. Estábamos todos en el salón, mientras Luna dormía en su habitación, y Diego estaba haciendo palomitas en la cocina para todos. Tenemos que solucionar el problema de Javier de una vez por todas, dijo Carlos, golpeando la mesa con el puño. No puede ir por ahí amenazando a Marta y a Luna, eso no lo permitimos. Yo voy a ir a buscarlo mañana a la pensión donde vive, y le voy a dar una paliza para que se acuerde de no volver a molestar. No hagas eso, le dije yo, agarrándole la mano, no quiero que tengáis problemas por mi culpa. Y no quiero que Luna se entere de nada de esto, ella es muy pequeña, y no quiero que tenga miedo de nada. Tenemos una opción mejor, dijo Lucas, sacando unos papeles de su carpeta. Yo he mirado sus antecedentes. Tiene una multa sin pagar por conducir ebrio, y hace 2 meses estuvo en una pelea en un bar donde hirió a un hombre con una botella. Si lo denunciamos por acoso, lo metemos en la cárcel por lo menos 2 años, y cuando salga, no se atreverá a volver a molestaros. Además, podemos pedir una orden de alejamiento para que no se acerque ni a ti ni a Luna en 500 metros, así que no podrá entrar ni en el barrio donde vives ni donde está la pastelería. Todos estuvimos de acuerdo con esa opción, y al día siguiente Lucas presentó la denuncia en la comisaría. La orden de alejamiento la aprobó el juez 3 días después, y Javier fue detenido cuando intentó acercarse a la puerta de la escuela de Luna. Una semana más tarde, lo metieron en la cárcel 2 años, y cuando salió, se fue a vivir a otra ciudad, y nunca más volvimos a saber nada de él. Mientras tanto, 2 semanas después de lo de Javier, entró Sofía en la pastelería. Estaba muy delgada, tenía ojeras muy grandes y llevaba a su bebé, que ya tenía 4 años, en brazos. Se paró en la barra, mirándome, y cuando me vio, se echó a llorar. Por favor, Marta, perdóname por todo lo que te hice. Yo era muy tonta, creía que Javier me quería, pero luego me dejó tirada cuando se enteró de que estaba embarazada, y ahora no tengo dinero para pagar el alquiler, y el padre de mi hijo no quiere saber nada de nosotros. Trabajo de limpiadora en el supermercado por las noches, pero no gano suficiente para mantener a mi hijo, y no tengo a nadie que me ayude. Por favor, ¿me puedes dar un trabajo aquí? Yo sé limpiar, sé atender a los clientes, lo que quieras. Solo necesito dinero para pagar el alquiler y comprar comida para mi hijo, dijo entre sollozos, mientras su bebé dormía en sus brazos. Yo me quedé mirándola, y durante un segundo quise echarla de la tienda, recordando todo lo que me había hecho, la vez que me esperó en la puerta de mi casa para gritarme que era una mujer inútil porque no podía tener hijos, la vez que me pegó una bofetada en el hospital cuando estaba embarazada de Luna, todas las veces que me enviaba mensajes de texto insultándome para que me separara de Javier. Pero luego miré a su hijo, que tenía la misma edad que Luna, y pensé en lo que habría pasado si mis hermanos no me hubieran ayudado a mí cuando estaba en su misma situación, sola, con una hija pequeña, sin dinero, sin nadie que me apoyara. Ven a trabajar mañana a las 8 de la mañana, le dije, empiezas limpiando el local y atendiendo la caja, y si te va bien, te subo el sueldo en un mes. También te dejo traer a tu hijo al local. Tenemos una habitación en la parte de atrás con juguetes, así que no tienes que pagar a una niñera. Sofía se quedó sorprendida, y me dio las gracias llorando, antes de irse. Cuando le conté a los hermanos lo que había hecho, algunos no estuvieron de acuerdo al principio,
pero luego entendieron por qué lo había hecho. Ella te hizo mucho daño, Marta, pero si crees que merece una segunda oportunidad, nosotros te apoyamos, me dijo Antonio, y yo sonreí. Sofía resultó ser una empleada excelente, era muy trabajadora. Se llevaba muy bien con los clientes, y a Luna le encantaba jugar con su hijo, que se llamaba Leo. Todos los días después de la escuela, al cabo de un año, la ascendía encargada del local, y le pagaba un sueldo más que suficiente para que pudiera alquilar un piso bueno y darle a Leo todo lo que necesitaba. Nunca volvimos a hablar de Javier, ni de lo que pasó entre nosotras. Habíamos cerrado esa etapa, y estábamos ambas mirando hacia adelante. Ese año también conseguimos abrir la segunda pastelería en el centro de la ciudad, que fue incluso más exitosa que la primera. Contratamos a 10 empleadas más, todas mujeres. Muchas de ellas madres solteras que estaban en situaciones difíciles y necesitaban un trabajo para mantener a sus hijos. Yo quería ayudarlas, como mis hermanos me habían ayudado a mí cuando lo necesitaba. Cuando llegamos a fin de año, organizamos una cena de Navidad en la pastelería, con todos los empleados y sus familias, y toda mi familia. Luna y Leo estaban corriendo por el local con los otros niños, persiguiéndose con galletas de jengibre en la mano, y Manuel estaba tocando villancicos en la guitarra mientras todos cantábamos. Yo me paré en la puerta del local, mirando a todos, y sentí que el corazón se me llenaba de felicidad. Nunca habría imaginado, hace 4 años, cuando estaba en el hospital con la cara hinchada por la bofetada de Sofía y pensando que mi vida se había acabado, que llegaría a tener todo esto, una familia que me quería, una hija feliz, 2 pastelerías exitosas, gente que trabajaba conmigo y que confiaba en mí. Sabía que cualquier obstáculo que se me pusiera por delante, lo podría superar, porque no estaba sola. Sección 4,10 años habían pasado desde que abrí la primera pastelería, y el aroma de manzana asada y canela seguía siendo el olor que mejor definía mi vida. Luna ya tenía 13 años. Era una adolescente con el pelo castaño largo y los ojos azules de mi madre, muy lista y muy solidaria, que pasaba todos los fines de semana ayudando en la pastelería y organizando actividades para los hijos de las empleadas que no tenían con quien dejarlos mientras trabajaban. En esos 10 años, habíamos conseguido abrir 5 pastelerías más en toda la región, y teníamos más de 50 empleadas, casi todas mujeres que habían sufrido maltrato de pareja o eran madres solteras sin recursos. Habíamos creado una fundación, que llevaba el nombre de mi madre, para ayudar a mujeres en situaciones de violencia de género. Les dábamos alojamiento gratuito mientras se separaban de sus parejas maltratadoras. Les ofrecíamos trabajo en las pastelerías, y les ayudábamos con los trámites legales para pedir órdenes de alejamiento y pensiones alimenticias para sus hijos. Los hermanos seguían siendo el pilar de todo. Antonio era el presidente de la fundación, y se encargaba de conseguir patrocinadores para que pudiéramos ayudar a más mujeres cada año. Carlos se encargaba de toda la logística de las pastelerías, de los envíos a domicilio y de la distribución de materias primas a todos los locales. Diego era el jefe de cocina de todas las pastelerías, y se encargaba de crear nuevas recetas y de formar a las nuevas empleadas en las técnicas de repostería. Manuel había grabado 2 discos de música acústica, y parte de los ingresos de sus conciertos iban destinados a la fundación, y seguía tocando en la pastelería del barrio los sábados por la tarde para los clientes más antiguos. Lucas era el abogado de la fundación, y se encargaba de todos los trámites legales de las mujeres que ayudábamos, y de pelear en los juzgados para que los maltratadores pagaran por lo que habían hecho. Todos los meses, organizábamos talleres gratuitos en la sala de eventos de la pastelería del centro, talleres de repostería para mujeres que querían aprender un oficio, talleres de educación financiera para que aprendieran a gestionar su dinero sin depender de nadie, charlas con psicólogas especializadas en violencia de género para ayudar a las mujeres a superar los traumas de sus relaciones anteriores. Muchas de las mujeres que venían a los talleres acababan trabajando con nosotras, o montaban sus propios negocios de repostería con la ayuda de la fundación. Ese año, recibimos un premio de la municipalidad por nuestro trabajo con mujeres en situación de vulnerabilidad, y tuve que dar un discurso en la ceremonia de entrega de premios, que se celebró en el ayuntamiento de la ciudad. Luna estaba sentada en primera fila, junto a mis 5 hermanos y Sofía, que ya era la directora general de todas las pastelerías, y Leo, su hijo, que era el mejor amigo de Luna. Cuando subí al escenario para coger el premio, miré a todos ellos, y no pude evitar echarme a
llorar un poco antes de empezar a hablar. Hace 17 años, estaba casada con un hombre que me pegaba cada día, que me decía que era una mujer inútil porque no podía tener hijos, que me hacía sentir que no merecía ser feliz. Hace 14 años, la amante de mi marido me pegó una bofetada en el hospital, justo después de que me enterara de que estaba embarazada de mi hija, y yo pensé que mi vida se había acabado, que no tenía salida, pero en ese momento, entraron mis 5 hermanos por la puerta del hospital, y me dijeron que no estaba sola, que ellos me cuidarían para que nunca me faltara nada. Dije, mirando a los hermanos, que también tenían los ojos húmedos. Sin ellos, no estaría aquí hoy. Sin su apoyo, no habría tenido el valor de separarme de mi marido, de abrir mi propia pastelería, de crear esta fundación para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo que yo pasé. La familia no es solo la que te toca al nacer, es la gente que te quiere de verdad, que te apoya en los peores momentos, que no te juzga por tus errores y que te ayuda a levantarte cuando te caes. A todas las mujeres que están escuchándome, que están sufriendo maltrato en sus casas, que creen que no tienen salida, si la tienen, no tenéis que aguantar nada, pedid ayuda, hablad con vuestra familia, con vuestros amigos, con las asociaciones que os pueden ayudar. Merecéis ser felices, merecéis tener una vida sin miedo, sin golpes, sin gente que os haga sentir menos. Continué, y todo el público se puso de pie para aplaudir. Después de la ceremonia, fuimos todos a comer a la primera pastelería que abrí, en el barrio donde crecí. Habían decorado todo el local con globos y flores, y todas las empleadas estaban esperándonos con una tarta de manzana gigante, con el logo de la fundación dibujado en la parte de arriba con crema de vainilla. Luna se acercó a mí mientras todos estaban comiendo, y me abrazó fuerte. Estoy muy orgullosa de ti, mamá. Cuando sea mayor, quiero estudiar Derecho para ayudar a las mujeres que sufren maltrato, como tú y como tío Lucas, me dijo, y yo la abracé más fuerte, besándola en la frente. Sabía que todo el esfuerzo que había hecho durante todos esos años había valido la pena. Si mi hija crecía sabiendo que podía hacer lo que quisiera hacer, que no tenía que depender de nadie para ser feliz. Esa noche, cuando volvimos a casa, me senté en el sofá del salón, mirando las fotos que habíamos sacado durante el día, Luna y Leo riendo mientras se comían un trozo de tarta, los 5 hermanos jugando a las cartas en la mesa de la pastelería, todas las empleadas con los premios que les habíamos dado por su trabajo ese año. Pensé en todo lo que había pasado, en los años de sufrimiento con Javier, en la bofetada de Sofía en el hospital, en el miedo que sentí cuando pensé que no tenía salida, y luego en todo lo que había conseguido después, mi hija, mis hermanos, mis pastelerías, la fundación, todas las mujeres que habíamos ayudado a salir de situaciones de maltrato. Nunca volví a casarme, y nunca lo haré. No necesito a un hombre en mi vida para ser feliz. Tengo a mi familia, que me quiere más que nada en el mundo. Tengo un trabajo que me llena de orgullo. Tengo la satisfacción de saber que estoy ayudando a otras personas a tener una vida mejor. La felicidad no es tener una pareja perfecta, una casa grande o mucho dinero. Es tener gente que te quiera de verdad a tu lado. Es tener la libertad de hacer lo que te gusta. Es saber que puedes superar cualquier obstáculo si no te rindes. Al día siguiente, cuando fui a abrir la pastelería del barrio, vi a una mujer joven parada en la puerta, con la cara hinchada de golpes y una niña pequeña de la mano, mirando el cartel de la fundación que estaba pegado en la ventana. Me acerqué a ella, sonriendo, y le abrí la puerta. Pasa, por favor, toma un café conmigo, y me cuentas lo que te pasa. Estamos aquí para ayudarte, le dije, y ella entró, llorando de alivio. Me senté con ella en una de las mesas de la ventana, le di un trozo de tarta de manzana, y le escuché hablar durante más de una hora. Su marido la pegaba desde que se casaron, le prohibía trabajar, le quitaba todo el dinero que le daba su familia para que no pudiera irse. Tenía una niña de 5 años, y quería separarse pero no tenía dinero para alquilar un piso ni ningún sitio donde ir. Le expliqué cómo funcionaba la fundación. Le ofrecí alojamiento gratuito en la casa de acogida que teníamos en las afueras de la ciudad, y un puesto de trabajo en la pastelería del centro cuando se sintiera lista. Ella me dio las gracias una y otra vez, mientras su niña se acercaba a la barra donde Luna estaba decorando cupcakes, y Luna le dio uno de glasa rosa. Sabía que todavía había mucho trabajo por hacer, que había muchas mujeres que todavía sufrían maltrato en silencio, que pensaban que no tenían salida, pero también sabía que yo tenía a toda mi familia a mi lado,
que teníamos una fundación que funcionaba, que teníamos gente que quería ayudar, nada era imposible, el sol brillaba mucho. En el cielo, igual que lo hizo ese día que salimos del hospital todos juntos, hace 14 años, cuando empecé mi vida nueva, sentí la misma tranquilidad que sentí ese día, la misma certeza de que todo iba a salir bien, de que nunca más tendría que temer a nada ni a nadie, tenía a mi lado a la gente que quería, y eso era todo lo que necesitaba para ser feliz muchos años después, cuando Luna tenga su propia familia, cuando las pastelerías sean aún más grandes, cuando la fundación ayude a miles de mujeres en todo el país. Seguiré contando la misma historia que cuento ahora, que la familia es lo más importante del mundo, que nunca hay que aguantar a alguien que te haga daño, que siempre hay una salida, y que la felicidad llega cuando menos te lo esperas. Si te atreves a luchar por ella, sección 5. El regreso del monstruo, esa visión que me rondaba por la cabeza se desvaneció cuando escuché el sonido de la puerta de la pastelería abriéndose de golpe. 3 días después de que Sofía y Mía empezaran su nueva vida con nosotros, no me extrañó al principio, éramos la pastelería más concurrida del centro, y a veces los clientes entraban apurados por llegar al trabajo, pero cuando alcé la vista, vi que Sofía se había quedado pálida, agarrando a Mía con tanta fuerza que la niña gimió de dolor. Es él, murmuró, es Pablo, el hombre que apareció en el umbral tenía la camisa arrugada, olía a alcohol barato y llevaba la mano derecha en el bolsillo del pantalón, como si escondiera algo, sus ojos recorrieron el local hasta dar con Sofía, y sonrió de una forma que me heló la sangre. ¿Qué haces aquí, puta? Te dije que no te escaparas nunca de mí, gritó, dando un paso adelante. Los clientes se quedaron en silencio. Algunos cogieron sus teléfonos para llamar a la policía, otros se levantaron para proteger a las mujeres y niñas que había en el local. Yo me puse delante de Sofía y Mía, con las manos en la cintura, igual que hice 14 años atrás cuando mi exmarido quiso pegarme delante de mis hermanos. No. Tienes derecho a estar aquí, váyase ahora mismo, o llamaremos a la policía, le dije con la voz lo más firme que pude. Pablo se rió, y dio otro paso para empujarme. Esto es asunto mío y de mi mujer, no te metas en lo que no te importa, gruñó, pero no llegó a tocarme. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo, y entraron mis 5 hermanos, era el cumpleaños de Leo, el menor, y habían venido a recoger la tarta de chocolate con avellanas que le había preparado para su fiesta. Llevaban sus trajes negros habituales, las manos tatuadas, la mirada fría que les daba todo el mundo en la ciudad cuando pasaban por la calle. Todo el mundo sabía quiénes eran, todo el mundo sabía que no había que meterse con ellos. Ángel, el mayor, se puso delante de mí en un segundo, cogió la muñeca de Pablo con una mano, y apretó lo suficiente para que el hombre gritara de dolor y se arrodillara en el suelo. ¿Quién te has creído que eras para entrar aquí a gritar y amenazar a la gente?, preguntó con la voz baja, que era aún más peligrosa que cuando gritaba. Pablo intentó soltarse, pero Javier, el tercero, que se dedicaba a la seguridad, le agarró el otro brazo y lo sujetó sin esfuerzo. No sabes quiénes somos, ¿verdad?, dijo Javier, sonriendo sin gracia. Esta pastelería es de nuestra hermana, esta fundación es de nuestra hermana, cualquier persona que le haga daño a ella o a la gente que ella protege, se la tiene que ver con nosotros. Mateo, el segundo, que era abogado, sacó su teléfono y empezó a grabar todo. Ya tenemos las declaraciones de todos los clientes aquí presentes de que has entrado a amenazar, has destrozado el expositor de pasteles y has intentado agredir a 3 personas. También tenemos la orden de restricción provisional que solicitamos ayer para Sofía, que te prohíbe acercarte a menos de 500 metros de ella y de su hija. Con esto, te van a dar 2 años de prisión sin fianza. Por no hablar de los cargos por maltrato doméstico que tenías pendientes de 2 exnovias, ¿verdad?, dijo, mostrándole la pantalla del teléfono con los antecedentes de Pablo. El hombre se quedó pálido como la papel, y empezó a pedir perdón, diciendo que no lo volvería a hacer, que solo quería ver a su hija. Tú no querías ver a nadie, dijo Leo, el menor, que se había acercado a Mía y le había dado un osito de peluche que llevaba en el coche para regalar a la hija de un amigo. Tú solo querías seguir pegándole a esta mujer y asustando a esta niña, no te mereces ni verlas. En ese momento llegaron los policías. Javier ya había llamado a un contacto que tenía en la comisaría cuando vio a Pablo entrar, se lo llevaron esposado, y los clientes aplaudieron cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Sofía se desplomó en una silla, llorando,
Mía se acercó a ella, le acarició la cara y le dijo: mami, no llores, los tíos son muy buenos. Yo me senté al lado de Sofía, le di un vaso de agua con azúcar, y le expliqué que no tenía que volver a temer nada. Mis hermanos se encargarían de que Pablo no volviera a acercarse nunca a ellas, que la orden de restricción permanente saldría en una semana, que podía quedarse en la casa de acogida todo el tiempo que quisiera, que el puesto de trabajo en la pastelería era suyo para siempre. Los días siguientes fueron de poco a poco. Sofía dormía mucho las primeras semanas, como si recuperara todos los años de sueño que había perdido por miedo a que Pablo le pegara mientras dormía. Aprendió a hacer croissants, pan de masa madre y tartas de frutas. Tenía una mano maravillosa para la repostería, mucho mejor que la mía, y los clientes empezaron a pedir específicamente los dulces que hacía ella. Mía dejó de esconderse detrás de su madre cuando entraba un hombre al local. Empezó a saludar a los clientes, a jugar con Luna después del colegio, a dibujar cuadros de colores llenos de soles y personas con sonrisas, que colgábamos en las paredes de la pastelería. Mis hermanos venían todos los días. Ángel le traía a Mía caramelos de fresa, Mateo ayudaba a Sofía con los papeles del divorcio y de la custodia de Mía. Javier le enseñaba a defenderse con movimientos básicos por si alguna vez se encontraba con alguien que la quisiera hacer daño. Carlos, el cuarto, que se dedicaba a la distribución de alimentos, conseguía para la pastelería la mejor harina y la mejor fruta del país a precio de coste, y Leo hacía campañas de publicidad para la fundación sin cobrar nada, para que más mujeres supieran que podían pedir ayuda. Un mes después de que Pablo fuera detenido, recibimos la noticia de que le habían condenado a 3 años de prisión por maltrato doméstico reiterado, amenazas y daños a propiedad privada, y una orden de restricción permanente de 10 años, por lo que no podría acercarse ni a Sofía ni a Mía ni a la pastelería ni a la casa de acogida nunca más. Cuando se lo dije a Sofía, ella sonrió por primera vez desde que entró por la puerta de la pastelería. Ahora sí puedo respirar, dijo, cogiendo a Mía en brazos. Ahora sí tenemos una vida nueva. Esa noche hicimos una fiesta en la pastelería, invitaron a todas las mujeres que estaban en la casa de acogida, a los voluntarios de la fundación, a mis hermanos y a sus familias. Hicimos una tarta gigante de vainilla con glasa rosa, igual que el cupcake que le había dado Luna a Mía el primer día. Todos comimos, reímos, bailamos con la música que puso Leo. En un momento, Sofía se acercó a mí, me dio un abrazo muy fuerte y me dijo: gracias por no haberme cerrado la puerta, gracias por darme una salida. Ahora quiero ayudar a otras mujeres como tú me ayudaste a mí. Yo le sonreí, y le dije que ya era parte de la familia, que siempre tendría un sitio con nosotros. Miré por la ventana, y vi que el sol se estaba poniendo detrás de los edificios, pintando el cielo de naranja y rosa. Pensé en ese día 14 años atrás, en el hospital, cuando mis hermanos entraron y me sacaron de ahí, cuando pensé que no iba a poder salir adelante nunca, y supe que todo lo que habíamos pasado valía la pena. Sección 6. La semilla que crece por todo el país. 5 años después, estábamos en la inauguración de la 12ª pastelería de la cadena, en la ciudad de Barcelona. La local era más grande que el primero que abrí en Madrid, con paredes de ladrillo visto, estanterías llenas de dulces, un rincón para los niños con juguetes y libros, y una oficina pequeña al fondo donde atendíamos a las mujeres que venían a pedir ayuda a la fundación. Sofía era la gerente de esta nueva pastelería. Había estudiado administración de empresas en los años anteriores, y era la encargada de formar a todos los nuevos empleados. La mayoría de ellas mujeres que habían salido de situaciones de maltrato. Igual que ella, Mía tenía 10 años, iba al colegio cerca de la pastelería, y ayudaba a decorar cupcakes los fines de semana. Igual que hacía Luna cuando era pequeña. Luna tenía 17 años entonces, estudiaba Derecho en la universidad, y se especializaba en Derecho de Género. Colaboraba con la fundación ayudando a las mujeres a hacer los papeles de divorcio, de custodia de los hijos, de solicitud de órdenes de restricción. Había ayudado ya a más de 100 mujeres a conseguir salir de situaciones de violencia, y tenía previsto presentarse a las elecciones autonómicas cuando terminara la carrera, para cambiar las leyes que dejaban a las mujeres desprotegidas frente al maltrato. Mis hermanos seguían siendo mi pilar fundamental. Ángel había creado un equipo de seguridad voluntario que se encargaba de proteger las casas de acogida de toda España, para que ningún maltratador pudiera entrar a hacer daño a las mujeres que vivían ahí.
Mateo había formado un equipo de abogados especializados en violencia de género que trabajaban para la fundación de forma gratuita, y había conseguido que más de 2000 maltratadores fueran condenados a prisión en los últimos 5 años. Javier daba cursos de defensa personal gratuitos a todas las mujeres que pasaban por la fundación, para que supieran defenderse si alguien las atacaba. Carlos había creado una red de proveedores que vendían materias primas a todas las pastelerías de la cadena a precio de coste, por lo que podíamos destinar el 45% de los beneficios de todas las pastelerías a la fundación. Leo había hecho campañas de publicidad en todas las televisiones y redes sociales del país, por lo que todo el mundo conocía nuestra labor. Cada semana recibíamos más de 100 llamadas de mujeres de todas las ciudades pidiendo ayuda. Había cumplido ya la visión que tenía aquel día en que Sofía entró por la puerta de la primera pastelería. La fundación tenía casas de acogida en todas las provincias de España, con equipos de psicólogos, abogados y trabajadores sociales que ayudaban a las mujeres a reconstruir sus vidas. Habíamos ayudado ya a más de 12.000 mujeres a salir de situaciones de maltrato, a encontrar trabajo, a conseguir la custodia de sus hijos, a volver a ser felices. Muchas de ellas se habían convertido en voluntarias de la fundación, otras habían abierto sus propias pastelerías con la ayuda de la fundación. Otras habían estudiado carreras que nunca habían podido estudiar por culpa de sus maltratadores. Un día de otoño de ese año, fuimos a Madrid a recibir un premio nacional de labor social por el trabajo de la fundación. Yo subí al escenario para dar el discurso, y miré a la primera fila. Estaban mis 5 hermanos, con sus mujeres y sus hijos, estaban Sofía y Mía, estaba Luna, estaban más de 100 mujeres que habíamos ayudado en los últimos años. Todas con carteles que ponían gracias por darnos una salida. Empecé el discurso contando mi historia. Conté el día que la amante de mi marido me pegó una bofetada en el hospital, me pidió que me disculpara, y mis 5 hermanos entraron por la puerta y me sacaron de ahí. Conté los años que me costó levantar la primera pastelería, los miedos que tenía de que mi ex marido volviera a buscarme, la alegría cuando ayudé a la primera mujer que vino a pedirme ayuda. Conté la historia de Sofía, la historia de todas las mujeres que habían pasado por la fundación, la historia de todas las que todavía estaban sufriendo en silencio. Muchas personas me preguntan cómo he conseguido hacer todo esto, dije, mirando a mis hermanos, que estaban sonriendo con los ojos húmedos. Lo he conseguido porque no estoy sola, tengo a mi familia a mi lado, a mi hija, a mis hermanos, a todas las mujeres que forman parte de esta fundación. La familia no es la que te toca nacer, la familia es la que eliges, la que te apoya cuando todo se cae, la que te ayuda a levantarte cuando no tienes fuerzas. Quiero decirle a todas las mujeres que están escuchándome, que están sufriendo en sus casas, que creen que no tienen salida. Si la tienen, no tenéis que aguantar a nadie que os haga daño, siempre hay alguien que os va a ayudar, siempre hay una puerta abierta. La felicidad no es algo que te toca o no te toca, es algo por lo que tienes que luchar, y cuando te atreves a luchar, llega. Incluso cuando menos te lo esperas. Todo el público aplaudió de pie. Cuando bajé del escenario, Sofía me dio un abrazo, y me mostró el dibujo que había hecho Mía. Era un dibujo de todas nosotras, en la primera pastelería, con el sol brillando en el cielo, y escribía abajo: la familia es lo más importante. Luna se acercó a mí, me dio un beso en la mejilla y me dijo: mamá, estoy muy orgullosa de ti. Cuando sea mayor, seguiré con tu trabajo, para que ninguna mujer tenga que sufrir lo que tú sufriste. Mis hermanos se acercaron, y nos abrazamos todos juntos. Igual que hicimos aquel día en el hospital 14 años atrás. Por la noche, volvimos a la primera pastelería de Madrid, la que abrí con mis ahorros después de salir del hospital. Estaba abierta hasta tarde, como siempre. Había mujeres tomando café con sus amigas, había niños comiendo cupcakes. Había voluntarias de la fundación atendiendo a una mujer joven que había venido a pedir ayuda con su hijo pequeño. El olor de pan recién hecho y de tarta de manzana llenaba todo el local. Igual que hace años, me senté en la mesa de la ventana, la misma en la que escuché a Sofía contar su historia 5 años atrás. Miré a mi alrededor. Luna y Mía estaban decorando cupcakes con glasa rosa en la barra. Sofía estaba hablando con la mujer joven que había venido a pedir ayuda. Mis hermanos estaban en la terraza tomando cerveza, riendo y jugando con los niños. El sol se estaba poniendo detrás de los edificios, y la luz caliente entraba por la ventana, iluminando todos los dibujos de colores que habían hecho los niños en las paredes. Pensé en todos los años que habían pasado,
en todos los miedos, en todas las alegrías, en todas las mujeres que habíamos ayudado, en todas las que todavía teníamos que ayudar. Sabía que todavía había mucho trabajo por hacer, que todavía había muchas mujeres que sufrían en silencio, que todavía había leyes que cambiar, que todavía había puertas que abrir, pero también sabía que no estaba sola, que tenía a toda mi familia a mi lado, que teníamos una red de personas que querían ayudar, que nada era imposible. Cogí un trozo de tarta de manzana, igual que el que le di a Sofía aquel primer día, y sonreí. La vida me había dado muchos golpes, pero también me había dado lo más importante del mundo, la familia que elegí, el trabajo que me hacía feliz, la certeza de que estaba ayudando a otras personas a no pasar por lo que yo pasé, y eso era todo lo que necesitaba para ser feliz. Muchos años después, cuando Luna sea presidenta del gobierno, cuando tengamos pastelerías y casas de acogida en todos los pueblos de España, cuando no haya ninguna mujer que tenga que sufrir maltrato. En silencio, seguiré contando la misma historia, seguiré diciendo que nunca hay que rendirse, que siempre hay una salida, que la felicidad llega si te atreves a luchar por ella. Seguiré abriendo las puertas de mi pastelería a todas las mujeres que necesiten ayuda, igual que hice aquel día con Sofía, porque esa es la promesa que le hice a mí misma 14 años atrás, en el hospital, cuando mis hermanos entraron y me dijeron que nunca más tendría que temer a nada, y yo cumplo mis promesas. Sección 7. Esa promesa no se quedó en palabras. Como yo había temido tantas veces en los primeros años, empezamos a dar pasos pequeños, pero firmes. Solo unos meses después de aquel día en que miré a mi alrededor y sentí que todo valía la pena, la primera sucursal de la pastelería la abrimos en Barcelona. A mediados del año siguiente, la encargada era Marisa, una pastelera de 32 años que había huido de su marido abusivo con su hijo de 5. Habiendo caminado 3 días para llegar a Madrid hasta nuestra puerta, el fondo de ayuda cubrió el alquiler del local. La formación de las primeras empleadas, todas mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia de género de la zona, y los primeros insumos. Mis hermanos se encargaron de hablar con los grupos de pequeños delincuentes que querían cobrarle impuesto de protección al local, y de contactar con proveedores de materias primas a precio justo, usando su red de contactos de la época en que tenían negocios de logística, que ya habían empezado a convertir en empresas completamente legales para apoyar nuestro proyecto. 3 meses después de abrir la sucursal de Barcelona, entró una mujer con el ojo morado y la mano rota, envuelta en un abrigo demasiado grande para el calor de julio. Cuando levantó la cara para pedir ayuda, la reconocí de inmediato. Era Ana, la amante de Carlos que me había abofeteado en el hospital 14 años atrás. La que me había gritado que le pidiera disculpas por haberle robado el marido. Se quedó quieta cuando me vio, se giró para irse, pero Sofía la agarró del brazo antes de que pudiera cruzar la puerta. Ella lloró durante 2 horas en la sala de acogida, contándonos que se había casado con Carlos un año después de mi divorcio, que él la había golpeado desde el primer mes de matrimonio, que le había prohibido trabajar, que la había encerrado en casa durante 3 años cuando se negó a abortar a su hija. Había huido 2 días antes, con la niña de 8 años agarrada de la mano, y había visto el logo rosa de la pastelería en un anuncio en la televisión. Del albergue temporal donde se había refugiado, no le guardaba rencor. Yo sabía mejor que nadie lo que era estar atrapada en la red de un hombre como Carlos, lo que era creer que no había salida, lo que era hacer cosas de las que te arrepientes toda la vida por miedo. Le di un trozo de tarta de manzana, igual que el que le di a Sofía el primer día, y le dije que podía quedarse, que podía trabajar en la sucursal de Barcelona si quería, que nadie le preguntaría nada de su pasado si no quería contarlo. Ella aceptó. 2 años después, fue la gerente de la sucursal, que ya tenía 15 empleadas y un pequeño albergue adjunto para 20 mujeres y sus hijos. Cuando Luna empezó su carrera política, Ana fue una de sus primeras colaboradoras en Cataluña, recorriendo pueblos pequeños contando su historia para concienciar sobre la violencia de género. El primer obstáculo grande llegó 5 años después, cuando Carlos apareció de nuevo en la puerta de la pastelería de Madrid. Estaba borracho, la camisa rota, la barba sin afeitar. Me agarró del brazo cuando yo estaba sirviendo un café a una clienta, y me susurró al oído que quería 150.000 euros, o iría a los medios a contar que mis hermanos eran mafiosos, que todo el dinero del fondo provenía de negocios ilegales, que la carrera política de Luna se acabaría antes de empezar. Antes de que yo pudiera reaccionar,
mis 2 hermanos mayores, que estaban en la terraza jugando con los niños, lo agarraron de los hombros y lo sacaron de la tienda de un empujón esa noche. Reunieron toda la evidencia que habían guardado de Carlos durante años, las denuncias de violencia de género que yo había presentado 14 años atrás, las denuncias de Ana y de la tercera mujer con la que se había casado después de ella, las pruebas de que había estafado a 20 familias con un negocio falso de reformas, las fotos de que había agredido a un vecino hasta dejarlo en coma 2 años antes, caso que había quedado sin resolver por falta de pruebas. Lo entregaron todo a la policía la mañana siguiente. Carlos fue condenado a 22 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Nunca volvimos a saber de él. Para entonces, Luna ya era diputada en el Parlamento de Madrid, había estudiado Derecho, se había especializado en derechos de la mujer, y había entrado en política con el único objetivo de cambiar las leyes que habían dejado a tantas mujeres desprotegidas como yo lo estuve 14 años atrás, cuando se presentó como candidata a la presidencia del gobierno a los 38 años. Los partidos de oposición empezaron una campaña de desprestigio sin precedentes. Decían que su familia estaba vinculada a la mafia, que el fondo de ayuda de las pastelerías era una forma de blanquear dinero, que yo era una mentirosa que había inventado la violencia de género para sacar beneficio. Decidimos dar la cara, hicimos una rueda de prensa en la pastelería de Madrid, retransmitida en directo por todos los canales de televisión del país. Me levanté delante de las cámaras. Me levanté la manga de la camisa para mostrar la cicatriz que Carlos me había hecho en el brazo con un cuchillo 14 años atrás, y conté toda mi historia, los golpes, el hospital, la bofetada de Ana, la llegada de mis hermanos, la apertura de la pastelería, las más de 12.000 mujeres que habíamos ayudado en esos años. Publicamos todas las cuentas del fondo de ayuda en Internet, para que todo el mundo pudiera ver que cada euro provenía de las ventas de las pastelerías y de donaciones de particulares, que ni un solo euro venía de negocios ilegales. Cuando terminé de hablar, salimos a la calle. Miles de mujeres que habíamos ayudado a lo largo de los años estaban esperando en la acera, con pancartas con el logo rosa de la pastelería, con carteles que ponían "Yo soy una de ellas, gracias por darme una salida". La encuesta de intención de voto de Luna subió de un 35% a un 58% en menos de 24 horas. Todos los ataques de la oposición se volvieron en su contra. Sección 8. La noche de las elecciones, estábamos todos en la pastelería de Madrid, igual que estábamos aquel día en que yo miré alrededor y supe que no estaba sola. Luna llevaba un vestido rosa, igual que la glasa de los cupcakes que Mía y ella decoraban de niñas. Sofía estaba revisando los resultados con el equipo de campaña. Mis hermanos estaban en la terraza tomando cerveza, riendo con los niños que ya eran adolescentes. Cuando anunciaron que Luna había ganado con un 62% de los votos, todo el mundo gritó. Ana lloraba abrazada a su hija, que estudiaba Derecho como Luna, quería trabajar en el Ministerio de Igualdad. Luna subió al podio de la Plaza del Sol para dar su discurso de victoria. La primera persona a la que nombró fui yo. Hace 14 años, mi madre estaba en una cama de hospital, golpeada, creyendo que no tenía salida. Hoy está aquí, delante de mí, y hay más de 200 pastelerías y albergues en toda España que le deben su existencia a su valentía. Ninguna mujer volverá a estar sola como lo estuvo ella. Su primera medida como presidenta fue presentar la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2035, que aprobó el Parlamento por unanimidad 3 meses después. La ley establecía que todos los condenados por violencia de género debían llevar una pulsera de localización que les prohibía acercarse a menos de 1.000 metros de sus víctimas, que el plazo de tramitación de las órdenes de protección se reducía de 180 días a 48 horas, que todos los colegios del país debían impartir clases de igualdad de género desde infantil, y que el Estado destinaba 20.000 millones de euros anuales a colaborar con nuestro fondo de ayuda para abrir una pastelería y un albergue en cada uno de los 8.131 municipios de España. Los primeros 3 años de su mandato fueron de un trabajo sin descanso. Sofía se convirtió en la directora general del Fondo Rosa, que pasó de ser una iniciativa privada a un programa público-privado que llegaba a todos los rincones del país. Mis hermanos transformaron completamente sus antiguos negocios en una red de proveedores de materias primas para todas las pastelerías, contratando solo a personas en situación de vulnerabilidad para trabajar en sus almacenes y camiones de reparto. Ana se convirtió en la responsable de las sucursales de Cataluña y las Islas Baleares.
y su hija lideraba el equipo de atención psicológica para los niños de las mujeres acogidas en los albergues. Cuando cumplí 60 años, ya había pastelerías y albergues en todos los municipios de España. La tasa de violencia de género había caído un 98% en los últimos 10 años. Solo había 0,7 denuncias por cada 1000 mujeres, frente a las 32 que había cuando abrí la primera pastelería. Las pocas denuncias que había se resolvían en menos de una semana. Y las víctimas tenían acceso a alojamiento, trabajo y ayuda psicológica en menos de 24 horas. Hoy, estoy sentada en la misma barra de la pastelería de Madrid donde estuve hace más de 20 años. Mirando alrededor, una chica de 19 años acaba de entrar, con una marca de morado en la mejilla, agarrando la mano de una niña de 3 años, le acerco un trozo de tarta de manzana. Igual que le acerqué a Sofía el primer día, igual que le acerqué a Ana cuando vino buscando ayuda años atrás. Bienvenida, le digo, aquí nunca tendrás que temer a nada. Ella muerde la tarta, y empieza a llorar, pero sonríe al mismo tiempo. Luna acaba de entrar con su hija pequeña, que lleva en la mano un cupcake con glasa rosa. Me da un beso en la mejilla. Me dice que acaba de aprobar una nueva ley que amplía las ayudas a las mujeres mayores que sufrieron violencia de género durante décadas y nunca se atrevieron a denunciar. Sofía viene detrás, con un informe en la mano. Este mes hemos ayudado a 230 mujeres en todo el país. Mis hermanos están en la terraza, tomando cerveza, jugando con los nietos, riendo igual que reían aquel día en que el sol se ponía detrás de los edificios y la luz cálida entraba por la ventana. Levanto la taza de café, miro la cicatriz que tengo en el brazo, y sonrío, la promesa que le hice a mí misma en la cama del hospital 14 años atrás. Cuando mis hermanos entraron y me dijeron que nunca más tendría que temer a nada, no solo la cumplí, la superé. No hay más mujeres que sufran en silencio, no hay más puertas cerradas para las que necesitan ayuda. La vida me dio muchos golpes, pero me dio lo más importante, la familia que elegí, el trabajo que me hace feliz, la certeza de que ninguna mujer pasará por lo que yo pasé. Esa es la mejor tarta que jamás he horneado. Fin de la historia. Sección 9. La chica de 19 años se llamaba Lola, y la niña que llevaba de la mano era Alba, su hija de 3 años. Aquella tarde, después de terminar la tarta de manzana, me contó que su pareja, un repartidor de paquetes que llevaba 2 años viviendo con ella, le pegaba cada vez que bebía alcohol, y había amenazado con quitarle a Alba si se atrevía a denunciarlo. No tuve que explicarle nada más. La llevamos al alojamiento protegido de la zona sur de Madrid. Le asignamos una abogada especializada en violencia de género, y al día siguiente ya estaba probando uniforme de aprendiz en la pastelería de la Puerta del Sol. 3 meses después, Lola ya sabía hornear más de 20 tipos de pasteles y magdalenas, y Alba pasaba las tardes en la guardería del centro de acogida riendo y jugando con los otros niños, sin miedo a los gritos ni a los golpes. 6 meses más tarde, ganó el premio de joven emprendedora gastronómica de la Comunidad de Madrid por una tarta de naranja y canela que inventó, y yo la nombré responsable de la nueva pastelería que abrimos en Guadalajara. Ese mismo mes, entró en la pastelería una mujer de 54 años, con el labio roto y el brazo vendado. Cuando levantó la vista, la reconocí inmediatamente. Era Carmen, la amante de mi exmarido, la que me pegó una bofetada en la habitación del hospital 14 años atrás. Se quedó quieta en la puerta, con las manos temblando, y me dijo que no se atrevía a entrar, que sabía que me había hecho mucho daño, pero que ya no aguantaba más. Mi exmarido le había pegado durante todos los años que estuvieron juntos, le había quitado todo el dinero que ahorraba, y la había amenazado con matarla si intentaba irse. Le acerqué una silla y un trozo de tarta de manzana, igual que hice con Lola, igual que hice con Sofía, igual que hice con todas las mujeres que han cruzado la puerta de mi pastelería. Todas las mujeres que sufren violencia son bienvenidas aquí, le dije. Ella lloró durante casi una hora. Mientras comía la tarta, aquel día, la ayudamos a presentar la denuncia, le conseguimos un trabajo en el Departamento de Atención a Mujeres Mayores de nuestra asociación, y hoy es la coordinadora del programa que ayuda a las mujeres que no se atrevieron a denunciar. Durante décadas de mi exmarido, supimos hace 2 años que vive en una casita pequeña en un pueblo de Soria, trabajando en una finca de olivos. Nadie le quiere dar trabajo de nada más, porque todo el mundo sabe lo que hace. Tiene una enfermedad crónica en las piernas, y vive solo, sin nadie que le cuide.
Mis hermanos no le hicieron nada, como me pidió yo aquel día en el hospital. Solo le dijeron que si se acercaba a mí o a cualquiera de las mujeres que ayudamos, no lo volverían a dejar en paz, y nunca se acercó. Sección 10,5 años después, el sistema de acogida que creamos no solo cubre todos los municipios de España, sino que hemos firmado acuerdos con organizaciones de Francia, Portugal y América Latina para exportar nuestro modelo de pastelerías como puntos de atención segura para mujeres víctimas de violencia de género. La tasa de denuncias por violencia de género se mantiene en menos de 1 por cada 1000 mujeres, y todas las denuncias se resuelven en menos de 3 días. Lola, la chica de 19 años que entró en la pastelería con la marca de morado en la mejilla, es ahora la responsable de toda la zona de Castilla-La Mancha, y su hija Alba acaba de empezar el colegio, y todos los fines de semana viene a la pastelería de Madrid a repartir magdalenas a las niñas que llegan nuevas. Carmen, la examante de mi marido, ha ayudado a más de 2000 mujeres mayores a solicitar las ayudas económicas y la atención psicológica que les corresponden, y el año pasado recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos por su trabajo. Mis 5 hermanos cerraron todos los negocios ilegales que tenían justo después de que abriera la primera pastelería, como me prometieron. Ahora su empresa de suministros de pastelería es la más grande de España de productos ecológicos, y cada año donan toneladas de harina, azúcar y fruta a escuelas de zonas pobres para que los niños aprendan a hornear. Sofía es ahora la directora de la Fundación Europea contra la Violencia de Género, y Ana es la consejera de Igualdad de la Generalitat de Cataluña. Hoy estoy sentada en la misma barra de la pastelería de Madrid, con los brazos apoyados en la madera, mirando a Lola que riendo enseña a una niña nueva a hacer glasa rosa para los cupcakes. La cicatriz que tengo en el brazo todavía está ahí, pero ya no me da pena verla. Es la marca de todo lo que he conseguido, de todas las vidas que hemos salvado.